veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Damos la bienvenida a todos aquellos que están siguiendo este diplomado. Y hoy nos toca introducir dentro del tema de la espiritualidad bíblica. Bueno, cuando hablamos de espiritualidad, es una palabra como que parece extraña o suena algo extraño en estos tiempos, ¿no? En un mundo sobre todo donde se lo valora más lo material, ¿no? Donde se valora sobre todo lo cuantificable, lo medible, lo que realmente uno puede tocar. Pero nos olvidamos un poco la frase del Pequeño Príncipe cuando dice que lo esencial o lo elemental permanece oculto a la vista. Sin embargo, hoy en día se valora mucho el tema espiritual de otra manera. Por ejemplo, se busca a las personas que tengan un espíritu de lucha, se valora mucho a las personas que tienen un espíritu emprendedor para algunos trabajos, o que tienen espíritu o ánimo o pasión por algunas cosas, ¿no? Entonces, yendo un poco a ese tema de lo espiritual, nosotros vamos a hablar de la espiritualidad, pero en relación con lo que es la vivencia. La espiritualidad tiene que ver con lo que es la vivencia, va unido a la vivencia. Es decir, la espiritualidad va unido a un estilo de vida, a una forma de vivir. Espiritualidad también se relaciona con lo que se llama experiencia religiosa. La espiritualidad es un tipo de estilo, un modo de vivir que se hace visible. O sea, lo espiritual se hace presente en la conducta o en el comportamiento humano. El amor, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando hablamos del amor, el amor se hace visible en el comportamiento humano, en la manera de relacionarse con los demás. El carácter espiritual, ¿no? Se decide sobre todo en las cosas cotidianas, en el trato con los demás, en el trato con el mundo, con las cosas creadas, en el trato con la divinidad, ¿no? En el trato con lo divino. A su vez, la espiritualidad podríamos decir que tiene un lenguaje que llamamos la oración. Lo vamos a ver un poquito cuando hable sobre el tema de Jesús de Nazaret o también la figura de los profetas, que incluye esta primera parte del estudio del diplomado. La espiritualidad bíblica observa, ¿no? Cuál es el espíritu o cuál es la pasión que conduce las páginas de la Biblia. Es decir, cuando hablamos de espiritualidad, hemos señalado que la espiritualidad es aquello que empuja un estilo de vida, es aquello que mueve, que motiva, es la pasión que está dentro de las acciones humanas. Entonces, cuando hablamos de la espiritualidad bíblica, tenemos que leer las páginas de la Biblia, pero ver cuál es el espíritu que subyace, por ejemplo, a la conducta, al comportamiento de los personajes bíblicos. En cada una de las páginas de la Biblia, por ejemplo, si hablamos de los Salmos, que ahora me voy a referir a uno de ellos, ¿cuál es el espíritu que hay, que canta, que alaba, ¿no? ¿Cuál es el espíritu que motiva al salmista, ¿no? A dar gracias, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso llamamos espiritualidad bíblica, al espíritu que va conduciendo las páginas de la Biblia y que va moviendo a los personajes que actúan en esta historia que llamamos historia sagrada. Cuando hablamos de la figura de Nazaret, hablamos de un personaje movido por el Espíritu, ¿no? Y esto lo relaciona a Jesús con los profetas, ¿no? Que también son personajes muy especiales, podríamos decir. El mejor ejemplo para hablar de espiritualidad bíblica son los profetas, que son motivados, movidos, impulsados, apoderados por el Espíritu, ¿no? Bien, pongamos un ejemplo en el Antiguo Testamento, que es el que quiero iniciar con esta introducción a este módulo, que es el Salmo 113.
Un salmo que pertenece al Jaleel hebreo, es un salmo que es un himno de alabanza. Algunos lo han titulado el éxodo de los pobres. Dice, comienza siempre con el aleluya. Ahora que estamos en tiempo pascual, el aleluya viene a ser el verbo alabar en imperativo y la abreviación del nombre hebreo que es el yat. Aleluya, alaben siervo del Señor, alaben el nombre del Señor. Acá es muy interesante porque el salmista dice que el nombre de Dios es la raíz de todo lo bueno que va a pasar. Dice, alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso sea alabado el nombre del Señor. El Señor está por encima de todas las naciones, su gloria está sobre todos los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que reina en las alturas y sin embargo se inclina para mirar a la tierra? Se inclina para mirar a los cielos, se inclina para mirar a la tierra. Pues sí, el primero es interesante cómo el Salmo presenta pues, a un Dios que no es un gobernante impasible. O sea, está por encima de todos los gobernantes o los reyes, pero no es una autoridad impasible. Lo que me parece interesante es que a Dios no se le ubica fuera del mundo, sino alguien que se fija o se inclina. Esa actitud, esa postura de Dios, el inclinarse tiene una finalidad. Y al inclinarse aquí en el Salmo dice, se inclina para mirar el cielo y la tierra y para levantar de la basura al pobre, para alzar de la miseria al necesitado y ponerlo entre los príncipes de la tierra. Acá me parece algo interesante porque es la mirada de Dios se fija en la tierra, pero no se fija ni en los palacios, ni se fija ni en los reinos, ni en las potestades de la tierra, sino se fija en el pobre. Se fija en el hombre, pero en el hombre más débil. Entonces, la mirada afectuosa de Dios se fija justamente en el pobre, en el miserable, ¿no? La palabra hebrea es et ayom, que es el miserable. Pero interesante cómo sigue después el Salmo, dice, y consolida en su familia al estéril, haciendo la madre feliz de sus hijos. Y cuando utiliza el término el término de mujer estéril, ese término de estéril, ¿no? Que es akeret en hebreo, se está refiriendo a una mujer estéril que es estéril por ser una mujer nómada, es decir, por estar yendo de un lugar a otro encima de las bestias, pierde la fertilidad. Entonces ahora, dice el Salmo, Dios la va a poner en su casa, le va a dar cobijo en su casa, es decir, la va a asentar de la vida nómada, va a pasar a la vida sedentaria y la va a poner como una mujer feliz entre los hijos. Bueno, pues yo quiero iniciar este curso, esta parte del módulo de espiritualidad bíblica señalando lo que dice el autor, que canta a través del Espíritu, porque es un autor inspirado, está movido por el Espíritu. Pero ¿qué está cantando? Que Dios no es un Dios que esté fuera de este mundo, sino es un Dios que está dentro del mundo y sobre todo compenetrado tanto con la historia y el sufrimiento. Y a esto es lo que voy. Aquí en la parte cuando hablamos de espiritualidad bíblica, es la espiritualidad que no sale de este mundo, sino una espiritualidad que está encarnada en el mundo y donde Dios hace suyos el sufrimiento, los sentimientos del hombre pobre. Y esto tiene que ver también ahora con los profetas. Si hablamos un poco de la espiritualidad de los profetas, decía al inicio, los profetas son mejor ejemplo porque los profetas están movidos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se apodera de él y se apodera, por ejemplo, de un Amós. Pero Amós, por ejemplo, ha pasado como el profeta que habla de la justicia social. Amós es el profeta que le duele el sufrimiento de los débiles en la sociedad. Tiene palabras muy duras contra las élites de los ricos, sobre todo de la parte de Samaria,
Son personas que son abusadores, son personas que han abusado del pobre y que compaginan su vida entre la opresión y el lujo. Contra ellos, en el capítulo 4, Amós dirige palabras muy duras. Son personas que saldrán de la riqueza para ir al exilio, para ir al destierro. Otro profeta, por ejemplo, interesante es el profeta Oseas. Oseas es el profeta que representa la fidelidad de Dios. Oseas es el profeta donde Dios permanece fiel a pesar del pecado del pueblo. Oseas presenta a un Dios, pero que está presentado con su propia experiencia personal de infidelidad. Pero ahí se ve a un Dios del amor gratuito. Ahí se ve a un Dios que ama, pero espera todo a pesar de todo. También tenemos a Isaías, uno de los profetas llamados mayores, quien denuncia el culto falso, pues el templo de Dios para Isaías se ha convertido en una especie de cafetería espiritual donde los consumidores de la religión van a presentar su ofrenda, pero que no tiene nada que ver con la vida que llevan en la sociedad. Y es interesante, y voy a mencionar justamente el pasaje de Isaías, donde el Espíritu le mueve a decir lo siguiente: escuchen las palabras del Señor, jefe de Sodoma, atienda la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué sirven todos sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de sus holocaustos, carneros, grasa de becerros. Detesto la sangre de sus novillos, corderos y chivos. Cuando vienen a mí, ¿quién les pide que pisoteen mis atrios? No vuelvan a traer ofrendas vacías cuya ahumadera me resulta insoportable. Cuando extienden sus manos, no las miro porque están manchadas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, protejan a la viuda, no, socorran al huérfano y defiendan al pobre. Luego vengan y discutamos, dice el Señor. ¿Ven? Entonces acá es importante porque esto es lo que el Espíritu le mueve a decir a Isaías, que la religión, lo espiritual, no está disociado de la vida. Es decir, una espiritualidad que no está compenetrada con la historia no es la espiritualidad bíblica. No es el espíritu que ha movido a los profetas, ni tampoco será el espíritu que mueve a Jesús de Nazaret. Incluso Jeremías, que es uno de los profetas mayores, denuncia la política y denuncia sobre todo la sociedad y reclama la justicia, reprocha esa infidelidad a Dios, invita a volver al primer amor y a la primera alianza. Por tanto, los profetas viven y defienden con vigor dos cosas que son fundamentales. Defienden lo que dirá Javier Zubiri, filósofo español, defienden el absoluto, defienden el amor a Dios, pero defienden también el amor al prójimo, que es el absoluto relativo. Ahora, cuando se habla en el Antiguo Testamento de esta espiritualidad, es una espiritualidad que tiene como principio fundamental el amor a Dios. Dios dice: yo soy tu Dios, tú serás mi pueblo. ¿Por qué hay que amar a Dios? ¿Por qué hay que amar? ¿Por qué la espiritualidad bíblica presenta este principio absoluto del amor a Dios? En primer lugar, el monoteísmo de Israel es esencialmente relacional, ¿no? Más aún es afectivo. La espiritualidad profética presenta sobre todo este acento de la relación que tenemos que tener afectiva con Dios, y Dios también que mantiene una relación afectiva con su pueblo. ¿Y por qué hay que ser fieles a Dios? ¿Por qué hay que tener este principio absoluto? Porque Dios ha encontrado a Israel en el suelo, como dirán los profetas, lo ha levantado, lo ha rescatado, lo ha lavado, lo ha salvado y ha permanecido fiel a él, dándole todo: un reino, una tierra y una ley. Por tanto,
esa demostración de amor en lo concreto, en lo práctico, en los hechos reales e históricos, hace por tanto que el pueblo tenga que ser fiel o corresponda con el mismo amor a Dios. Amor con amor se paga, dirá la frase que a veces utilizamos en el diario cotidiano. Entonces, la espiritualidad bíblica nos lleva a amar a Dios por lo que Dios ha hecho. Nos motiva a amar a Dios. Pero vuelvo a repetir, este Dios nos vuelve a centrar la mirada en el amor al prójimo. No es un amor solamente a Dios, sino va unido al amor al prójimo. Ahora, si esto lo vemos en el actuar de Jesús de Nazaret, podríamos ver sobre todo Lucas 4, cuando Jesús entra a la sinagoga de su pueblo y pronuncia un discurso o explica las Escrituras. Mire cómo comienza el texto de Lucas, ya que estamos en este año dedicado al Evangelio de Lucas. Mire dónde lo conduce el Espíritu a Jesús. Dice: Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea. Su fama se extendió por toda la región y enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba de él. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el rollo de Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje que está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, para proclamar la liberación a los cautivos, para dar la vista a los ciegos y liberar a los oprimidos, y proclamar a todos un año de gracia del Señor. Ahora, si hablamos de espiritualidad, Jesús, un poco continuando con la línea profética, ¿dónde lo conduce el Espíritu a Jesús? El Espíritu conduce a Jesús a los pobres, Es muy interesante que en las páginas del Evangelio, lo que mueve espiritualmente a Jesús es lo que se llama reino de Dios. Y fíjese, en las páginas del Nuevo Testamento, Jesús pone como una condición para entrar a este reino de Dios, para entrar, la palabra es entrar al reino de Dios. Es interesante, no utiliza otro término, sino como una entrada. Para pertenecer al reino de Dios, Jesús pone unas condiciones bastante claras. Primero, hay que ser como niño, es decir, hay que ser como alguien que se deja moldear, se entrega, confía, alguien que confía absolutamente en la providencia de Dios. El niño es la figura del pobre, alguien que se abandona en Dios. Y después, aparte de ser pobre, entrar en el reino de Dios supone una nueva relación con los demás. Habla sobre todo fundamentalmente del atender a los pequeños y no escandalizar a los pequeños. Entonces son dos condiciones para entrar dentro de este reino de Dios, que está motivado por un tipo de espiritualidad: abandonarse al Padre, ser pobre y sobre todo atender a los pequeños. La espiritualidad de Jesús y aquellos que siguen la espiritualidad bíblica deben de cumplir esos dos requisitos para entrar en esto que llamamos el reino de Dios. Volviendo al texto, es muy interesante. Para Jesús, Dios es una presencia que lo envuelve todo. Eso significa la palabra reino de Dios para Jesús. El reino de Dios es la pasión de Jesús, es aquello que envuelve toda la acción de Jesús. Pero es un reino que le invita, o es una imagen de Dios que le invita a Jesús a trabajar por los demás. Es decir, Jesús entiende, cada vez que habla del reino de Dios, que ese reino de Dios es algo que se concretiza en el proyecto de ayudar a los demás, de hacer que el que sufra menos, que hacer que el mundo sea un poco más de acuerdo con esto que se llama el proyecto del reino.
de hacer de los hombres una familia, que es lo que indica la oración del Padre Nuestro. Ahora, hay algo fundamental. Jesús asocia a Dios con la vida de las personas. Entonces, ahí va el tema de espiritualidad bíblica. Una espiritualidad que está fuera de la relación con los demás no es el espíritu del Evangelio. Una espiritualidad que no nos lleva a mirar a los pobres, como decía en el primer Salmo 113, Dios se inclina, se agacha para mirar al pobre y levantarlo desde la basura, desde lo más bajo, no es la espiritualidad bíblica. No es eso que nos debe motivar para, leer la Sagrada Escritura, o aquel que lee la Sagrada Escritura debe estar en comunión con ese tipo de espíritu. Es interesante que, el problema que tiene Jesús con los dirigentes religiosos de su época no es el tema de creer en Dios o no creer en Dios. El problema que hay es que los dirigentes religiosos de la época de Jesús unen a Dios con la religión, con el sábado, con el diezmo, con el culto, pero no han unido a Dios con las personas o con la vida de la gente. Jesús, ese es el mayor problema que tiene con los religiosos de su época. No está el tanto creer en Dios, para ambos está claro eso, sino unir a Dios con la vida y con la existencia de las personas. Y a eso apunta la espiritualidad bíblica. Quiero terminar con una frase de este teólogo luterano, Dietrich Bonhoeffer, que dice lo siguiente: el único Dios creíble, decía Dietrich Bonhoeffer, es el Dios de los místicos. Muy bien, pero no es el Dios sin relación con la historia humana. Por tanto, cuando hablamos de espiritualidad bíblica, a partir de lo que más o menos le he presentado, es válido hablar de espiritualidad, pero ¿qué espíritu es el que motiva a un creyente, sobre todo a alguien que lee la Sagrada Escritura, o qué espíritu está presente en los personajes de la Sagrada Escritura? El Salmo 113 nos presenta a un Dios que se abaja para unir nuevamente el cielo y la tierra, centrándose en la necesidad del hombre. No es un Dios que está desligado de la historia. Ahora, los profetas son el mayor ejemplo que hay sobre esto. El espíritu de los profetas es el espíritu que vuelve a unir lo que a veces queremos dividir. El culto no puede estar disociado de la vida diaria. El creer en Dios no puede estar disociado o desligado del sufrimiento del hombre. Y por tanto, este es el ejemplo que nos da Jesús. En el Lucas 4, cuando inicia su ministerio, anuncia prácticamente todo lo que va a hacer, pero movido por el Espíritu. Dar libertad, hacer que la gente vea, alejar el sufrimiento, levantar a los caídos. Incluso es lo que María en el Magnífica va a cantar, ¿no? Derribó a los poderosos de sus tronos y ensalzó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Este es el espíritu que conduce toda la obra de la salvación. Por tanto, ¿cómo podemos hacer un poco o vivir la espiritualidad bíblica en la historia? No desligando nuestra fe, nuestro creer en Dios de la realidad y del sufrimiento de los demás. Es decir, la oración, la lectura de la Biblia me debe llevar a un compromiso con aquellos que sufren el día de hoy, con la creación que dirá justamente la palabra de Dios, está clamando gritos de cambio. Y con esto terminamos con una introducción a lo que ustedes más van a trabajar en el aula, ¿no? Y dentro de los trabajos que van a dar los profesores de este diplomado.